fondo de mi corazón a todos los amigos, que se han preocupado por mí, que han estado todo el tiempo al tanto de mi persona y de lo que defiendo, de lo que hago. Ha sido para mí muy lindo la experiencia de estos días y la experiencia de ayer, el sentirme que amigos, hermanos en otros lugares del mundo estaban caminando conmigo, que estaban apoyando la causa de los presos del 11 de julio. Ha sido para mí muy hermoso eso, saber que no ha habido personas en otros lugares del mundo y aquí que le han llevado una flor a Martí, una flor a Félix Varela, que han estado en otras provincias, en otros lugares. Nosotros te apoyamos, sentimos por lo que estás haciendo esto, y creo que un granito de arena, pequeño sacrificio individual de cada persona en el océano de la verdad, en el océano de la justicia, tiene valor. En el día de ayer yo salí a caminar, salí a hacer mi marcha individual para entregar la carta en la dirección de los centros penitenciarios. A una cuadra de mi casa fui detenido, fui conducido a la policía, y tengo que reconocer que se me trató en todo momento con respeto. Fueron muchas horas de interrogatorio, pero se me trató con respeto. Y ese es el país que yo sueño. Todo lo que hago es para eso, para que un día tengamos un país donde no todo se resuelva con la cárcel, donde no haya miedo, las personas podamos vivir felices, y que se trate con respeto al que piensa diferente, al opositor, al que no está de acuerdo con el gobierno, está de acuerdo con su dirigente, pero que haya respeto, que cada persona se trate como persona sagrada, que la persona de cada cubano se trate como persona sagrada. Ese es mi sueño, y que se me haya tratado con respeto, que no se me haya encerrado en un calabozo. Creo que es la muestra de que hay formas, de tratar las diferencias, de que hay formas con respeto de tratar al que piensa diferente, y ese es mi sueño, y por eso hago las cosas que hago, con el corazón, con mi fe, con mi conciencia. Quería decir que soy un buscador de la verdad, oigo, escucho a todo el mundo, pero yo tengo mi fe, tengo mi conciencia, tengo mi pensamiento de que hay muchos casos, hay cientos de personas en las cárceles, hay muchos casos que en mi opinión personal han sido castigos ejemplarizantes, no ha sido justicia, y hay que analizar todos los casos, y tiene que haber una toma de conciencia a todo nivel de analizar todos los casos. ¿Por qué? Porque no es mi opinión personal, cómo se actúa conmigo, cómo he vivido, cómo he visto las cosas, cómo he visto las imágenes del 11 de julio, y considero que en muchos casos ha sido castigo ejemplarizante, no justicia. Yo escucho a todo el mundo, sí especifico siempre, toda cada célula de mi cuerpo, de mi ser, de mi conciencia, aboga por la no violencia y la verdad. Yo no estoy de acuerdo con la violencia de ningún tipo. Yo no me quieran decir que yo apoyo que es violento, al que no, jamás. Yo estoy enteramente, mi organismo, mi conciencia, mi ser, mi alma, con la no violencia y la verdad. Yo tengo dentro de mi corazón a Jesús, a Dios y a Martí. No puedo comulgar con la violencia. Yo comulgo con la verdad, con la justicia y con la no violencia. Quería decir que lo que siempre digo ante todo, sugiero a mis compatriotas, a las personas, leer el poema de Martí a Néstor Ponce de León y ver la película alemana La vida de los otros, que es una película que muestra, aunque es hecha en Alemania, muestra
una realidad similar a la nuestra. Tengo mi fe y tengo mi sueño en que en vez de salir a muchos de mis compatriotas, de mis hermanos en libertad y con la familia, yo mantengo mi pensamiento de que la cárcel no mejora a ningún ser humano. La cárcel mata la inteligencia y seca el alma. La cárcel no reeduca a nadie, no hace mejor a ningún ser humano. Esa es mi opinión, que yo no creo en las cárceles y no creo que las cosas de nuestro país todas se resuelvan con cárcel, prisión, medidas, decretos, leyes prohibitivas para todo. No creo en eso. Creo en lo que vi ayer, que se me trató con respeto, tengo mi pensamiento, mi ideología diferente, mi ideología es marxista, es martiana. Tengo mi ideología diferente, tengo mi pensamiento diferente y respeto la opinión de todo el mundo, escucho a todo el mundo, respeto, cada cual tiene su opinión, yo tengo la mía y si estoy errado y equivocado en algo, no tengo menor ego de decir me equivoqué, soy un ser humano, me equivoco todos los días. Si tengo la apreciación de algo y no es la correcta, porque me han mentido o porque no es la realidad, lo acepto y pido disculpas, pero siempre buscando la verdad. Yo soy un buscador de la verdad. Morning, siempre busco sunshine. donde está la verdad y donde Morning, está la sunshine. Good morning. Ayer en todo momento tuve delante de mí, había una foto de Martí con una frase de que grande, siempre un pensamiento martiano de que o te sacrificabas o formabas parte de una inercia flotante o flojedad y tenías que callarte. Yo no podría vivir en esa inercia flotante o flojedad y callarme. Yo soy una persona que defiendo mis criterios, defiendo lo que tengo en mi corazón y lo que me dicta mi conciencia. En todo momento ayer dije que si me había apartado de la ley, que se aplicara todo el peso de la justicia sobre mí. Agradezco a las personas, agradezco a los amigos, agradezco a los familiares de los presos que no fueron al Parque John Lennon, porque hubiera sido un pretexto para mi prisión. Pues yo estoy encausado como incitación para delinquir, como que yo incité, como que yo convoqué a algo. Yo no he convocado a nada, ni incitado a nada. Yo he sido un ciudadano común que ha querido llevar una carta de insatisfacción a la dirección de los establecimientos penitenciarios pidiendo que se deje en libertad a los presos políticos. Ese ha sido mi hecho. He querido hacerlo de forma individual, marchando por la acera, respetando todas las leyes, sin alterar la tranquilidad ciudadana, ni el orden público, ni nada. Ahora, si consideran que he violado la ley, estoy a disposición. Yo respondo por mis actos y que apliquen todo el peso de la ley sobre mí. Lo acepto. Además, fui preparado ayer para ello. En todo momento, siempre que he salido a defender una idea, a decir algo que pienso, he salido preparado para la prisión y la cárcel. Yo no evado mi responsabilidad, yo no la evado. Yo soy responsable por lo que pienso, por lo que siento, por lo que digo. Y si digo algo y estoy equivocado, no tengo el menor pudor para rectificar y decir, discúlpeme, perdón, me equivoqué. Pero cuando siento algo en mi corazón y en mi pensamiento y siento que hay justicia en él y siento que hay verdad, lo defiendo y estoy dispuesto a pagar las consecuencias. Siempre dije en la directa antes de ayer que si lo mejor que podía hacer la sociedad conmigo era meterme en prisión, si lo mejor que se puede hacer la sociedad conmigo es meter en prisión a que piensa diferente, no sé, lo siento por la sociedad, perdónalo, no saben lo que hacen, pero no creo que sea la solución. La solución es el respeto. La solución es el respeto a la opinión ajena, respeto a la ideología ajena, respeto al opositor.
a todo cubano, respeto a todo cubano, su pensamiento, su ideología. Yo, ayer en el interrogatorio, en el debate, no quería poner ejemplo, pero tengo que poner ejemplo para decir por qué yo pienso como pienso. Y pienso que hay personas ahí que solamente están presas por ser opositores. Y eso no es justo, eso no es justicia. No es lo que sueño yo para mi patria. Yo tengo mis ideas para mi patria de democracia. Democracia, que todo se pueda solucionar de forma democrática. Más democracia, más libertad, más toda la libertad posible. Que no el límite sea la propia libertad. Y que nuestro pueblo viva feliz, que viva sin miedo. Soy de la opinión que toda nuestra juventud quiere irse. La juventud, la mayoría, para no ser absoluto, quiere irse. Y una gran parte de nuestro pueblo quiere irse de su propio país, nuestra patria, buscando otra patria donde se respeten sus derechos ciudadanos, donde pueda ser feliz. Y esa siempre es mi pregunta. Cuando él me pregunta que usted, que sus ideas, yo no siempre digo lo mismo. ¿Por qué hay que querer vivir en otra patria para sentirte feliz, o sentir que se respetan tus derechos ciudadanos, para tener que vivir sin miedo, para tener que vivir pensando, no sé, en prosperar de una forma o de otra, lo económico, lo social, lo individual? Podemos vivir feliz aquí, en nuestra patria. Lo que he hecho, siempre lo dije, era un peldañito, una bobería, era nada, como dijo Martí, no es nada, como dijo Maceo, que morir no es nada, pero era una cartica que iba a entregar. Ahora, si tengo la convicción de que el día que 4 millones, 5 millones de cubanos entreguen una carta diciendo, por favor, analícese, mírese, cada cubano que está preso, son cientos los que están presos. Se ha sido justo con todos, ha sido castigo ejemplarizante o es justicia. Ese es mi pensamiento. Agradezco de corazón a todos los youtubers, los influencers, personas que se dedican a los medios de comunicación, con el respeto que trataron y que siguen tratando esta causa de los presos políticos. Agradezco a Ian Padrón, a Han, a Cardet, a las emisoras que apoyaron esta decisión mía de marchar individualmente y entregar una carta, que es una bobería, no es nada, pero es el escaloncito que yo sentía que debía ser y que siento. No me cansaré de buscar la verdad, soy un buscador de la verdad. No me cansaré nunca de exponer mis criterios, mi pensamiento, mi amor por la justicia, mi amor por la historia de mi país, el amor por mi pueblo. Yo amo mi pueblo, amo mi patria. Mi corazón está en las sierras de Pinar del Río, de las minas de Matambre. Y sí quería decir que no importa lo que suceda con las personas, mañana podrían denigrar, criticar. En todo momento que estuve hablando me estuvieron grabando. Yo no estaba satisfecho con eso. Ellos siempre pueden utilizar lo que diga en mi contra, pero no me importa. Siempre lo digo, a ver, a las personas no importa. No importa que se denigren, no importa que se desprestigien, no importa no importa. Lo que importa son las causas. Hay una causa que es cientos de personas presas en las cárceles y, en mi opinión personal, muchas por castigos ejemplarizantes, muchas injustamente y muchas que son inocentes. Y entonces eso hay que revisarlo a todos los niveles. Lo mío era, pequeñita, toma conciencia, persona, ¿me entiendes? Que eso hay que verlo a todos los niveles. Nadie puede escapar. Nadie puede cerrar los ojos y no se fueron a juicio, debido proceso, y fueron a juicio, y fueron juzgados, y son delincuentes, y todos son violentos. No es mi criterio. No es mi criterio, y ese es el que defiendo, y ese es el que defendí en los interrogatorios, que ese no es mi criterio. No es mi criterio porque, por mi propia vida, por las propias vivencias que he tenido, no es por lo que he visto en los videos,
Mi gobierno no tiene mi simpatía por cómo se ha sido conmigo. Y entonces no puedo pensar que se ha sido justo entonces con mis compatriotas. No puedo pensarlo porque no tiene mi simpatía por cómo se ha actuado conmigo. Entonces no puedo pensar que se ha sido justo conmigo, justo con todos los prisioneros del 11 de julio. Es imposible. Uno analiza por las propias vivencias de vida, propia experiencia, sacas tus conclusiones, sacas tu... Yo defiendo y respeto al que tiene una opinión diferente, ni quiero que cambie. No quiero que cambie ni su ideología, posición, al contrario. No quiero nunca nada. Yo me llevo con todo el mundo, respeto a cada uno, la religión de cada uno, la ideología de cada uno, el pensamiento político de cada uno. Y creo que podemos vivir en un país donde se polemice, donde haya derecho a réplica. ¿Entiendes? Donde tú puedas replicar, donde puedas polemizar, donde pues tengas derecho a ser respetado independientemente de tus ideas políticas, de tu ideología, de pensamiento religioso, de tu sexo, de tu origen territorial, nacional, que se trate como persona sagrada, la persona de cada cubano. No era justo que yo dijera que otra cosa, en mi vida actuó con ética, no se me encerró en un calabozo, se me trató con respeto, es eso lo que yo sueño, esto es todo lo que hago, que se trate con respeto a cada cubano, que se analice cada cubano que esté en prisión, si se ha sido justo, si las causas han sido justas, si no es que ha sido una medida ejemplarizante, un castigo ejemplarizante, es eso todo lo que he hecho. Yo podía haber, no se necesita un pretexto para meterme preso. Ese pretexto siempre está. Se valoró el encerrarme por incitación para delinquir, porque supuestamente yo había convocado, no he convocado a nadie. No convocaba a nadie. La única convocatoria ha sido individual mía, aceptando el costo de mi autoconvocatoria. Y no se necesita un pretexto. Yo cuando considero que hay un abuso o un despotismo, siempre pienso que el abuso y el despotismo no necesita pretexto para encerrar a alguien. Y no se necesita un pretexto para encerrarme a mí. Están ahí. Están mis directas, lo que digo. Todo. Mi código penal, mi juez y mi fiscal es mi voz interior, mi conciencia, mi corazón. Ese es mi máximo juez, Dios. Lo único que siempre me está mirando a mí mismo soy yo, es Dios. ¿Me entiendes? ¿No? Él sabe mis intenciones, sabe mis sueños. ¿Me entiendes? Aquí no está la pelusa, la recontrapelusa, no estás buscando la cosa política y que quién, no. Yo en todo momento, cuando se me trató de querer y preguntar de que si alguien me indicaba y que sepa qué para allá, yo me levanté y dije, enciérrame en la prisión. No contesto una pregunta, enciérrame en la prisión. Y después se me trató con respeto y consideré, como estoy siempre por la no violencia, consideré que era hasta cierto punto violento ponerme en esa posición y no contestar. Yo no contesto a todo el mundo y hablo con todo el mundo y expreso lo que pienso y defiendo mis ideas. Y entonces, cuando se me trató con respeto, respondí cada una de las preguntas. Fueron horas de interrogatorio con respeto y estoy dispuesto siempre a dialogar, a defender, a polemizar con el que sea. Ese es el país que yo soy, ese es el país que soy, y creo que lo podemos conseguir poco a poco, unos sacrificándose, otros formando parte, como decía Martí, de esa inercia flotante, de flojedad en el silencio. Pero la virtud del que se sacrifica, aunque sea un poquitico, que pone un granito de arena por aquí, que pone otro granito de arena por allá, que lo hace a su forma, tiene mi respeto. Me quito el sombrero. ¿Por qué? Porque no hay un protocolo, no hay una guía, no hay unas normas para tú defender algo justo, ni defender la justicia, ni defender lo que tú crees en tu corazón que no está bien humanamente.
No hay una guía, no hay un protocolo, no. Cada persona lo hace a su forma, lo defiende a su forma. Yo lo hago desde la posición de no violar la ley. Mantengo la ley de forma no violenta y pacífica, pero defiendo mis ideas. Si en algún momento consideran que he violado la ley, allí estoy dispuesto a pagar. Es cárcel lo mejor que pueden hacer conmigo, bueno, enciérrenme. Pero creo que la sociedad y nuestra sociedad debe encontrar poquito a poco la forma de que no todo sea cárcel, que no todo sea prisión, de dialogar, de polemizar, de replicar, de respetar al que piensa diferente. No se puede gobernar sin oposición, eso es imposible. Todos los países del mundo, yo por mi trabajo como médico, viajado un poquitico, he visto los países, están en otros lugares, en una misma familia, opuestos, en un mismo país, oposición, siempre. No se puede gobernar sin oposición, siempre hay personas que no les gusta el gobierno, no les gusta los dirigentes, no les gusta la forma de administrar el país, que están en oposición política, ideológica, social. Y hay que respetarlo, hay que respetarlo. Y en la medida, siempre dije, un país se conoce, siempre escuchaba a Gandhi que decía, un país se conoce en la forma que tratan los animales. La manera que se tratan los animalitos dice mucho del país. El país se conoce por la forma en que trata a los animales, la humanidad con que trata a los animales. Y creo que en estos últimos tiempos, inclusive, sobre todo, mucho más después del 11 de julio, soy de la firme convicción de un país se conoce por cómo trata a la oposición, cómo trata a los animalitos, cómo trata a la oposición, cómo trata a las minorías, cómo trata al que piensa diferente, cómo trata a todo el mundo por igual, ante la ley, con los mismos derechos, sin discriminación, sin exclusión de ningún tipo. Y ese es mi sueño. Yo soy un soñador. Pero bueno, como decía John Lennon, pero no soy el único. Y estos días me he dado cuenta que no soy el único. Hermanos míos, en otros lugares, llevando una flor. Al mismo tiempo que yo era detenido y llevado a la policía, ellos estaban llevando una flor a Félix Varela, a José Martí, diciendo, sí, siempre los ideales de justicia, de los justos, buscándolos con la verdad. Es lo que soñaba Martí, soñaba Félix Varela, lo soñaban todos los que dejaron su sangre en la Manigua, en los campos, porque dieron su vida por ver una patria democrática, con una libertad verdadera, ilustrada, que nuestro pueblo viviera feliz, sin miedo, sin que las cosas no se resolvieran todas con cárcel y prisión, se resolvieran de una forma democrática, con respeto, como me trataron ayer. Es posible, es posible. No estoy preso, considero, por la consideración de mis hermanos, que les pedí que por favor no fueran al Parque John Lennon, que esto era una marcha individual mía. Se los agradezco a los familiares de los detenidos que no fueron, que les pedí por favor, que dije en todo momento que era un honor haber marchado con ellos. Me hubiera gustado tener del brazo a una madre que tuviera sus hijos presos, me hubiera gustado, hubiera sido un honor, pero entonces hubiera sido una convocatoria mía e incitación para él en estos momentos, que estuviera preso. Entonces por eso le agradezco que por favor no hayan ido. Además fui advertido por las autoridades, por el Poder Popular, por la policía, por la seguridad del Estado, que era ilegal lo que yo pretendía hacer, que no lo considero así. Considero que estaba ejerciendo mis derechos constitucionales, artículos 54 y 56, y que había escogido la fecha del 14 de junio en honor al titán, que los derechos no se mendigan. No sé, es una cobardía mendigar los derechos cuando no se tiene el valor de ejercitarlos, de ejercerlos. Y yo creo que considero y tengo la seguridad de que en la medida que exijamos nuestros derechos, tendremos un país mejor. No es callarse en esa flojera, esa inercia flotante, no. Exigir tu derecho ciudadano, tu derecho humano, tu derecho natural, todo tipo de derecho. Exigirlo. Y cuando no haya justicia,
Y cuando hay una ley que sea injusta, hay que revocarla. No es que esta es la ley y esto es la ley. No, no, no. Cuando hay una ley injusta, hay que tirarla para atrás y hay que revocarla. No pueden ser el ley. Esto se lo digo con todo respeto a los que el poder legislativo que hace las leyes. No es ley, prohibición y ley y prohibición y todo. No, leyes hasta para